Son aproximadamente a las 3 de la tarde aquí en Brasil. Voy a hacer el tour del tren de Corcovado, que es uno de los tours más esperados aquí de Río. Estoy viendo un martes, es decir, si uno viene, por ejemplo, los días sábado, domingo, feriados son más caros. Me costó 93 reales, algo así. Me alojé yo aquí en Río de Janeiro, en el centro. Me vine en un taxi, me cobró 30 reales. Fui informado que justamente hoy está medio nublado, pero como no tengo más días para venir, solamente me quedo un día más acá y voy a ir a la playa, así que bueno, aproveché de venir para acá. Bueno, estamos en la primera parte del recorrido. Y hay un tren que está bajando ya para de vuelta. Y les decía que hay tres formas de venirse para acá. Una es el tren de Corcovado, que dicen que es la parte más bonita, la parte más interesante de venirse para acá, porque hay mucha naturaleza, es mucho más agradable. Y hay otra forma también de venirse que es en van. La van no me acuerdo cuánto es el precio, pero también tiene lo suyo, porque creo que va de una capilla que es muy bonita, tiene una vista muy bonita también. Entonces yo voy a estar colocando en la descripción del video los precios de cada uno de los tours. Del tren de Corcovado que estamos haciendo, el de la van que no sé cuánto es, y también eh, que uno puede irse en Uber, creo. Hay algunas cosas, por ejemplo, a desfavor, que por ejemplo hay veces es difícil que te agarre un Uber allá arriba, a la vuelta, o sea, no es garantizado que te volvás en Uber, entonces es la forma más barata, solo que hay que saber venir en un horario, donde la hora que retornes, por ejemplo, sea un horario que no sea muy pico, porque la gente, cuando es un horario muy pico, no va a aceptar tu corrida. Entonces tenés que tomar esas tres cosas, esas tres precauciones para venir aquí al Cristo, ¿no? Personalmente me está encantando, la verdad, este tren. La vista es sensacional. No sé la verdad cuánto tiempo demoramos en llegar hasta allá, pero la vista está siendo maravillosa. Y recordándoles que hay una lista de reproducción de todos los tours que estoy haciendo para Río de Janeiro, donde ustedes pueden ver en la descripción de cada video el precio que es cada tour, cuánto pago de Uber, todo lo que hago para visitar cada lugar aquí en Río. ¿Ok? Miércoles en la noche o tipo 11 de la noche ya estaré yéndome a Espíritu Santo de otro estado. También estoy muy ansioso porque ya tengo una pareja de amigos que son sensacionales, que tenemos muchas cosas en común en materia de negocios. Ellos tienen empresas de importadoras de cosas en el extranjero, por ejemplo iPhone, cámara, todas esas cosas. Pero también ellos están comenzando con el marketing digital, están creo armando algún ebook, alguna cosa para vender en internet, así que como es algo que también a mí me apasiona el marketing digital, entonces pienso que va a ser increíble el tiempo que voy a pasar allá con ellos. Esa ida a Espíritu Santo la voy a hacer en un camión porque justamente el padre de mi amiga es camionero, entonces creo que va a ser una entrega en Río y posteriormente me va a recoger en Río para que me vaya hasta Espíritu Santo. O sea, el pasaje en bus que me iba a costar unos 100 reales lo voy a hacer gratis y encima voy a tener una vista espectacular. Que son de Río a Espíritu Santo son en torno de 4 horas, o sea, está cerca. Igual es un estado llenísimo de playa, llenísimo de cosas para hacer, así que estoy loco por conocer todo lo que me proporciona el Espíritu Santo. Personalmente Río de Janeiro me ha encantado, es inseguro, tiene sus cosas buenas, sus peculiaridades, tiene algunas cosas negativas, por ejemplo, es un poco sucio y siempre tenés que estar alerta. Me vine a la parte de acá, bien adelante del tren para tener esta vista más privilegiada. La verdad que está siendo muy bonito todo este paseo, espero que les esté gustando. Todas las personas que quieren venir al Río, dejen algún comentario si les está sirviendo todo el video que estoy haciendo. A algunos brasileños que de repente me dicen que tengo que conocer tal destino, escriban por favor en los comentarios porque así puedo volver y hacerlo, esos paseos. La verdad yo pienso que si me quedo un mes en Río, aún así no me alcanzaría para visitar todos los destinos que quiero visitar. Mi sueño es que de aquí a un tiempo
mis negocios estén totalmente impecable, yo tengo una libertad geográfica para poder conocer la mayor cantidad de lugares. Yo quería hacer un agradecimiento a mi amiga Elaine, que vive aquí en Río, por haberme ayudado también aquí en Río, la verdad, y llevándome a lugares de comida deliciosa, a destinos turísticos, guiándome sobre cómo moverme aquí en Río, la verdad. Elaine, te agradezco mucho, has sido mucha ayuda aquí en Río y espero contribuirte en alguna otra oportunidad. Bueno, este paseo, si bien la vista es muy bonita, estos postes medio viejos, así le da un tono muy bonito a todo. Realmente el día de hoy me dijeron que la vista estaba un poco nublada, que el día estaba nublado, pero como no tengo otro día más para hacer este tour, así que lo estoy haciendo ahora. Todo esto de los ferrocarriles está un poco ya medio obsoleto en toda América Latina, porque con la modernidad y con las carreteras surgiendo, pues la velocidad de llegar de un lugar a otro en flota está mucho más rápido, ¿no? Entonces estos destinos así en tren pues tienen su fantasía, tienen algo bonito, tienen algo diferente y la verdad me encanta. Creo que más tarde vamos a ir a una arroba de samba que va a tener por allá por el centro. Creo que mi amiga me habló de algo, así que bueno, quiero ir por conocer. A mí personalmente no me gusta beber, no me gusta mucho ese ambiente de fiesta y todo eso, pero como es algo cultural estoy animado, vamos a ver cómo es y todo. Voy a estar grabando todos los videos que yo hago. Quiero mostrar cada pequeño destino o algún lugar que vaya, quiero mostrarles todo para que vean sí cómo es Río, ¿no? Estoy haciendo un video casi sin cortes, sin muchos efectos, pero quiero que lo vean en la íntegra. ¿Cómo es? Bueno, les dije que las vans también vienen para acá. Creo que este es el acceso, como les mostré ahí un letrero. Para mi mala suerte, hoy día está nublado. No puedo tener una buena visión del río, pero aquí hay una partecita que sí se puede ver. Aquí hay un restaurante muy chic y muy bonito. Bueno, si estás sin hacer ejercicio, te va a costar un poquito. La vista ya es increíble. Bueno, en cámara no se ve como es la magnitud de cómo lo ves realmente personalmente. Mucha gente, pensé que iba a haber menos por ser un martes. Todo el tiempo hay helicópteros pasando. La verdad es Río, como es uno de los lugares más inseguros, todo el tiempo ves helicópteros pasando. Está un poquito nublado para acá. Increíble, la verdad, estoy apasionado por esta ciudad. Cada día un destino mucho más impactante que el otro. Fíjense esta vista increíble. Bueno, yo no tengo idea, ¿no? de los lugares que serán y todo eso, pero miren esa vista. Esto es nublado, pero igual no le quita la belleza de tener esta vista sensacional. Vamos a ver qué hay por aquí para comer. Estoy muriendo de hambre. Creo que la belleza del Cristo está en varias cosas. Uno, que veo que está en una montaña y eso lo hace pues sensacional, lo hace gigante, lo hace mucho más gigante de lo que es el paseo en tren, la belleza del río, esta vista maravillosa.